Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upuicue Pupore. Como siempre, vamos visitando a las familias. Hoy estamos hacia Fernando de la Mora Sur. Aquí queremos hablar con una familia, ellos mismos se van a presentar. Como siempre, Ñande Upuicue Pupore, que quiere transmitir los valores, las cosas lindas que fuimos recibiendo primero de nuestros padres, ciertamente, de nuestros abuelos, y al mismo tiempo que después nosotros vamos acuñando esos valores, esas riquezas lindas y cualidades que después vamos ofreciendo también en la familia, ofreciendo para nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes como familia que me reciben aquí en su casa. Y siempre comenzamos presentando, porque hoy comenzamos con las damas, como siempre, ¿verdad? Entonces, nos puede decir un poco su nombre, de dónde es, su familia, sus padres, sus hermanos. Así nos vamos conociendo. Está bien, padre. Yo soy Teresa de Jesús Vázquez de Granada y soy de Areguá. De Areguá. De Areguá, ya sí. La frutilla. Entonces. Sí, la frutilla. Y somos 9 hermanos. ¿Y de qué parte mismo de Areguá ustedes? Y en al lado de la iglesia. Ahí mismo. Nosotros somos muy de la iglesia porque la casa parroquial queda al lado de mi casa. ¿En serio? Y todo el padre ahí, por poco el padre no nos controla, todos los niños ahí, cantidad de niños. Sí. Y bueno, la mala suerte que nosotros tuvimos es que mi madre falleció muy pronto. Entiendo. De 38 años, 38, 39, muy por ahí. ¿Y 9? Y 9 dejó. 9 niños, una de brazos, que yo le crié de brazos. ¿Vos qué número entre las hermanas está? De los 9. ¿En qué de los 9, la número 3. La número 3. Sí, ¿Vos eras un poco la que te encargaba? Yo me refiero a la número 2. La número 2. Me refiero a que me estoy confundiendo porque somos solo 3 mujeres. 3 mujeres. Pero entonces la mayor y yo la segunda. Vos la segunda. Sí. Ya. Y entonces tal es así que yo crié a esa criatura. Sí. Y más los niñitos chicos, se imaginan, chiquitos. Claro. Todos los y así tenía que ir. ¿Cuántos años entonces vos tenías en ese momento en que 13, tu mamá falleció? 13 años. 14. Sí. Y yo entré recién en el colegio. Antes pues se salía del colegio a los 12, 13 años. Antes pues era así. Ya. De repente repetía. O sea que era hasta sexto grado nomás en ese tiempo, ¿o no? ¿O ya había más? No, de ahí ya pasé al colegio. Ya estuve en el primer curso. Entiendo. En el primer curso y justamente hace poquito era mi cumpleaños, el 28. Y estábamos 28 de agosto, San Agustín. Entonces justamente estaba una compañera mía de ese tiempo y que todo el día se iba a mi casa ella porque venía de lejos caminando también. Claro. Y entonces ella empieza a contar toda la historia de mi madre, de mis hermanitos. Dice, yo no sé cómo Teresa hacía, tenía que cocinar todo, darle de comer a todos los hermanitos y después me iba al colegio. Imagínate, y claro. O sea que hiciste de mamá de muy temprano. Sí. ¿Y tenían ustedes sus tías o tíos o abuelos también por ahí cerca? Sí, toda la familia, la abuela, las tías creo que eran 7, 8 por ahí también. Y después cuando terminé el tercer curso tuve que venir a Asunción, en la casa de unas tías hasta donde me fui hasta la universidad. Estudié economía. Y después el trabajo en aquel entonces era difícil. Claro. Y yo ingresé en la universidad, en la Facultad de Economía, y por ahí me rebusqué ahí entre los dirigentes de centro y todas las cosas. Y conseguí la entrevista, pero que mi profesor de Economía era luego el director. En aquel entonces era el impuesto inmobiliario. Entiendo. El doctor Salata Arellano, y él era mi profesor también. Y de por ahí conseguir. No fue tan rápido, claro. Pero por lo menos sí, era constante. ¿Y cómo era la cuestión ahí en tu tiempo, ya que ustedes vivían cerca de la parroquia? El párroco también estaba ahí cerquita. Sí. La cuestión de la formación religiosa. ¿Cómo era la catequesis? Y eso sí, mira, que había que ir y mi padre muy de la iglesia. Nosotros tenemos un santo que es de mi papá, que es el Jesús de Nazareno.
Sí. Entonces mi papá cada año, justamente ayer nomás le mostré a mi esposo que mi papá tenía que traer el santo de toda esa, y que antes en Semana Santa no hay que silbar, no hay que gritar, no hay que... Todas esas reglas teníamos. Entonces... pero después quedó otra tía que eso de las 4 había que, porque era el tucaseño Haití, ya a las 4 arriba siguió mi tía Peggy, la que me crió a mí. O sea que vivían bastante en ese sentido tradicional. Bien tradicional. Y todo el centro de concentración es la iglesia. Claro. Nosotros, ¿qué otra actividad va a haber en un pueblo? Claro. Directo, usted se viste todo bien a la iglesia. Los domingos a la iglesia, fiesta patronal, que la ropa nueva, la iglesia, todo en base, alrededor de la iglesia, hasta hoy día, que nosotros directos nos vamos a la iglesia, todo. Tal es así que este domingo tenemos luego un santo que es la Virgen de las Mercedes, que es de la familia Franco. Yo soy Vázquez Franco, y sigue de familia en familia. Y en esa ahí vamos o sea, como familia se encuentran, o sea, para celebrar. Y esa se encuentra, y tal es así que casi todos los familiares ya murieron. ¿En serio? El día murieron todo. Va pasando el tiempo, ¿verdad? Sí, y ahora pasa, somos nosotros quienes estamos, como me decía uno, ahora en primera fila. Sí. Y ahora, la tradición. Y ahora le digo a mi esposa, tenemos que comprar la bomba, no te olvides de la bomba. Yo ya llevé todos los globos y cosas así. Esa tradición ahí está. Dentro de la familia. No pierde. Bueno, vamos a presentarle un poco ahora a tu esposo, muy bien. Entonces vamos a conocerte un poco tu nombre y vos de dónde sos. Sí, padre, yo soy Juan Granada, soy de Itagua. También provengo de una familia muy católica. Mis padres siempre nos inculcaban a irnos a la iglesia. ¿Qué parte misma de Itagua? ¿Cómo se decía antes? Centro Itebe. Centro Itebe. Antes se decía, o pueblo, o centro, pues se decía. Así se decía. La Centro Itebe, ya hay chuchi miedo. Y después siempre... El centro, decir, era más o menos cerca de la iglesia, ¿verdad? Cerca de la iglesia. Así es. Cerca de la iglesia. Nosotros estábamos... al costado de la ruta 2, ¿verdad? La iglesia estaba al lado derecho, nosotros estábamos al lado izquierdo. Yo te preguntaba eso porque yo hice mi seminario en Upacaray, cerquita, ¿no? Don Bosco. El Don Bosco, y ahí por detrás está el Guasubirá, y después el camino que lleva también hasta Itagua, ¿verdad? Exacto, sí, y nosotros nos íbamos mucho a Don Bosco. ¿En serio? Sí. Inclusive... No 5 kilómetros por ahí, ¿verdad? Caminando. Sí, 5 kilómetros. Porque era un lugar donde la mayoría... No, partido a todo sí. Porque el padre Candia era uno de los grandes... No me digas que le conociste al padre Candia. Sí, le conocí al padre Candia, al padre Gordón, al padre Canales. También Canales que falleció, sí. Y él era de mi pueblo, concesionero era. Sí. Y el padre Gordón también es concesionero. Es también concesionero. Sí, yo me acuerdo. Y él vive todavía, 102 años. Sí, voy a ir a visitarle en estos días acá en el Domingo Sabio. Ya el Domingo Sabio, ahí está. Previsto unos cuantos exjugadores de la Liga Salesiana de San Vicente. Vos estabas por San Vicente. Sí, viví en San Vicente. O sea, vos naciste en Itagua y después estudiaste ¿dónde? Sí, estudié... De la primaria estudié en el colegio Juan Ramón Dalquis, cuando eso era la Escuela Normal de Profesores. Que era allí en Itagua. No, en Asunción ya. Vos ya venías a Asunción. ¿Y de dónde venía? ¿Venía de Itagua o no? Y papá tenía una casa en el barrio San Vicente. Tenía su casa en el barrio. Tenía su negocio en Itagua, pero siempre íbamos y veníamos. Porque todos mis hermanos también estudiaban en Asunción. Y ahí, pero cierto que Itagua es el lugar del ñandutí. Sí, la capital de ñandutí. ¿Y ustedes algo tenían que ver con eso o no? Y no. Las mujeres eran las que hacían ñandutí, sí, y los varones se dedicaban a la zapatería en aquella época. Sí. Ahora ya... Eso llegaba hasta Upacaray, llegaba la zapatería. Sí. Y se robó, todos eran zapateros ahí bajando, familia. Y Upacaray pues era una compañía de Itagua, que se llamaba Tacuaral. No me digas. Sí, después se independizó y... se hizo Upacaray, pues siempre son ciudades muy amigas, Sí, Capiatá, espectacular, Itá, Upacaray, Pirayú. Claro. Y entonces mi estudio yo hice ya los 12 años en el Colegio Nacional Juan Ramón Dalquis. ¿Y ustedes entonces qué hacían? ¿Vinieron a vivir a San Vicente? Sí. Y iban de vez en cuando a Itagua.
Sí, los fines de semana. Y entonces vos lo que le conociste a País Bordeaux, eso era en San Vicente. San Vicente, San Vicente. Paicandia, en Iguacaraí. En las dos partes. Ya. Cuando estaba en San Vicente, y creo que era director de Salesiano. Del Don Bosco. Del Don Bosco, sí. Bueno, y entonces, ya te voy a preguntar, vale, ya, pero más o menos tu formación religiosa, oratoriana, entonces. Oratoriano, no, ya pues ya. Era la época en que tenía que enseñarlo el brazo para jugar fútbol. Y, o sea, entrar a la misa, te enseñaba y después jugaba fútbol. Sí, claro. O si no, no había caso. ¿Oír la sello? ¿Les faltaron cómo hacían? Mojaba un poquitito, un poco y mira, pedazo. Pero igual ya para llegar. Te da una cafete, bueno, entra a jugar 5 minutos. Imagínate, padre, cuando eso jugar en la Liga Salesiana de San Vicente, nosotros empezamos en la categoría 9ª, por decirlo. Sí. Y había gente que ya estaba en la primera división y eran grandes jugadores de la Liga Paraguaya de Fútbol. Sí. Ahí se formaron los grandes jugadores y los grandes árbitros. Y por eso que antes no íbamos al Mundial, ahora no hay más. No. Para Canalgo no entrar a arbitrar, ¿dónde? Sí. Y que se remangaba cuando se enojaba. Era mejor que nuestro árbitro ahora. Sí. Y más ahí, güey. Y ella puede ahí. Sí. No, la Liga Salesiana fue, o sea que San Vicente fue para mí toda una historia. Inclusive nosotros con Teresa nos íbamos, porque ella cuando vino a vivir también vino en San Vicente. Ya. Y ahí nos conocimos. Y ahí vamos a saber entonces la segunda parte. Pero era también vicentina ella. Sí. Entonces, con Teresa y, ¿cómo era? Teresa. Juan. Teresa y Juan, entonces, que hoy nos están recibiendo aquí en su casa. ¿No me dijeron cuántos años de matrimonio? 40 años de matrimonio. Cumplimos el 12 de enero de este año. Del 24, ¿verdad? Aromenda llegó, bebés. Pero ya en Nueva York, Aromenda. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más ñande upcue pupore. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox podés disfrutar de descuentos en los planes Michi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Vox, conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casi Lillo. Martes 24 de septiembre, la historia de Saqueo. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más ñande por estamos conversando con esta familia, estamos actualmente en Fernando de la Mora, pero ya sabemos del señor Juan, que nace en Itagua, itagüeño, y conoce mucho entonces de toda su formación también salesiana, y aquí me está diciendo muchos nombres de sacerdotes salesianos, Monseñor Zacarías Ortiz, Paí Bordón, Paí Candia, Paí Canales, o sea, antes que Paí Ortiz también por ahí, sí, que fallecieron estos dos concesioneros. Y bueno, y a Teresa le conozco menos, ¿verdad? Por lo menos yo. Bueno, vamos a comenzar un poco a hablar cómo ustedes se conocieron, Teresa, con Juan. ¿Cómo fue el flechazo por ahí para comenzar todo? La verdad, no sé ni por dónde empezar. ¿Quién fue el culpable? Él era compañero de una compañera de trabajo de él y es mi compañera en la Facultad de Economía. Ya. Y en esas reuniones, en esos encuentros, por ahí lo que nos conocimos. Ya. Y o sea que gracias a tu compañera. Sí, gracias a mi compañera, justamente. Y entonces por ahí ella me hablaba de Juan, me dice que Juan es buena persona, que es muy, en el trabajo es muy responsable y es muy inteligente. Eso ya te gustó todo lo que quería vos. Y después a veces yo venía de la oficina y él también salía del trabajo y nos encontrábamos en el bus, en el colectivo, nos encontrábamos casi diario en el bus, nos encontramos. Y por ahí después ya él vino a mi casa. Yo no sé yo ni no lo invité a mi casa, no sé cómo llegó él a mi casa. Vino nomás. Oye, es tu amiga, ¿dónde vives, Teresa? Vino llegando y todas esas cosas. Bueno, y así pasó el tiempo y nos íbamos de excursiones de la facultad, nos íbamos en las excursiones y así pasó 2 años. 2 años. En 2 años nos tuvieron casamos. 2 años de noviazgo. Así va en Juan, va en de agregar su A pesar de la país. Bueno, Pero entonces, ¿vos el que te iba a traer? No, y justamente frente a su casa cuando nos reuníamos antes lo que jugamos fue la liga salesiana también. Entonces, como ya íbamos a las horas... ¿Y eso era en San Vicente entonces? San Vicente. Entonces, como ya sabía su casa, yo me iba a reunirme también con los muchachos ahí. En algún momento dado, pues va a salir a barrer por lo menos. Y potila y vereda, sí, no. Se lo mitad cuñado tu pey. No, después y así nomás los padres se empiezan y así estuvimos, después del 82, 84 nos casamos. Ya. Sí. En el 84. 84. Se casaron ustedes. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 2 hijos. 2 hijos. Una mujer, Fabiola Granada, y Alberto Granada. Una copia entonces, un varón y una nena. Sí. Y ella allá está, actualmente ella vive con nosotras porque de paso también le cuidamos las niñas. Ya. Porque que quiere comer la comida, que mi comida nomás, que... ¿Y ellos dónde están? ¿Ellos dónde están viviendo? En Nueva York. En Nueva York, en Estados Unidos, sí. Ya. Y hace mucho ya que fueron por ahí. ¿Quiénes fueron primero? ¿Ellos o ustedes? No, nosotros fuimos. Ustedes primero fueron. Nosotros le llevamos. Nosotros nos fuimos, nosotros somos jubilados acá, padre. Estamos jubilados acá. Pero después de jubilarse, nos fuimos ahí a mirar cómo está la situación y nos gustó. ¿En serio? Después ya se fue nuestro hijo y yo siempre le decía ¿Cuál era la intención de ustedes cuando fueron a New York o a Estados Unidos? ¿O para descansar, somos jubilados? Y conocer un poco el ambiente, ¿verdad? Y sin embargo, yo era árbitro de fútbol de salón antes. No me... Sí. Y después me dediqué... Sí, seguro. Sí. Estaba ese yaguaya, y después me fui... Nadie tiró botella por ahí. No, pero... ni tampoco naranja, porque en aquella época era naranja. Y también después me fui a los Estados Unidos para arbitrar unos partidos en la Liga Paraguaya. Yo primero me fui. Estuve 6 meses ahí. Y volví, le dije a Teresa, ¿cuándo te jubilas? Y me dije, posiblemente en abril. Ya estaba cerca. Le dije, y gusto lento, y no me si nos vamos sin compromiso, usted ya jubilado. Todo tranquilo. Y ahí estuvimos. Y después se fue nuestra hija. Detrás nuestro, después se fue nuestro hijo. Y ya cambiaron también su estilo de vida ellos allá. Acá hay una poca posibilidad
para gente joven. No Claro. como allá que tienen gran futuro para ir. O sea, tiene mucha Como posibilidad de dice trabajo, realizarse. Pablo Ger, que falleció, duele decirlo, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, ellos se dieron cuenta que era distinto el sistema allá. Claro. Y se acostumbraron. Claro. Ellos ya están más de 10 años también allá. Sí. ¿Y qué es la diferencia que ustedes ven? ¿Por qué es lo que allá podemos crecer en Europa? Y eso también así son los paraguayos que yo le encuentro. Enseguida crecen. Antes que nada, ¿Saben luego- qué es una de las características Sí. que veo? Porque sé que está a correr este mundo. ¿Dónde le veo a los paraguayos? Enseguida. Sí. Opa, apoja, ¿cómo dice? Progresamos. Son muchos trabajadores. Exactamente. Eso Y es- aquí parece que nos sentamos No, a mantener. Para que ellos vean. es ¿Eh? O no, hay más posibilidades que se nos... No, lo que pasa, padre, que allá hay oportunidades y si uno quiere trabajar, gana su Claro, dinero. claro. O sea, se le paga bien. Se también. le paga bien Aquí por ahí también. trabaja mucho, pero se le paga nada. Hay ese que yo arbitraba los sábados y domingos, ¿verdad? Y me decían, Allá. ¿qué hora lo que descansar? Claro. Es Ya que, te si calculable. es que si descansar también parece que gastan más. Claro, claro, claro. Y no sé, es un ambiente distinto. Antes que nada, la salud y la educación, que es lo más importante. Sí, ¿y qué tal? ¿Se te respetaba mucho como árbitro ahí en Estados Unidos? Sí, allá era distinto, chico. ¿Ah, sí? Allá... Nadie te tiraba naranjas de ahí. No. no, eso no hay. allá. Vos Eso sabes, no hay. padre, allá era totalmente distinto. Eso Inclusive no. arbitrábamos un torneo de colegios y universidades. En serio. Y eran para becas. Ah, entiendo. Y estas personas primero sabían las reglas de fútbol para ser jugador. Así, No como acá que es jugador sin saber las reglas de Viene y juego. te grita. Sí. Entonces, todo eso, pero es un ambiente Pero distinto. vos entonces sobre todo fútbol de salón. Fútbol de salón. Pero allá hice fútbol de campo. Allá de ya campo. hiciste Fútbol de campo. Fútbol de Ah, campo. ya. Fútbol de campo. Sí, sí. Y no te gritan ahí referee vendido donde viene. No, ya sabían todo lo que nos éramos así. Por algo no salíamos de la casa. Por el bandido y voy. Como decía un árbitro, ¿dónde has encontrado un árbitro detective? Bandido más de topar, decía. Ay, ay, Y ay. así nos acomodamos Sí. en los Estados Unidos y como le digo, ya casi 20 años. 20 años ya que estamos. 20 años estamos por allá. Ya. Y ahora 40 años de matrimonio. 40 años de matrimonio que... ¿Y como- qué, ña Teresa, es la cosa linda que vos podés disfrutar de tu familia y sobre todo de tu matrimonio? 40 años es algo lindo que están Sí, llevando cada vez. lo que pasa es que nosotros buscamos espacio para salir de las rutinas. Nosotros viajamos mucho. Vamos a Canadá, Ah, entiendo. vamos a Las Vegas, Ah, vamos a Yarojomajina, porque allá no hay problema económico, claro, claro, claro. allá no hay problema de comida, de necesidades, toda vez que uno trabaje. Claro. Pero tienes que trabajar, no hay de otra, para empezar tienes que trabajar. Claro, claro, claro. Y allá la gente, te fuiste y ya te hallas. Te pregunta eso. Allá no hay tiempo para pensar si te hallas o no te hallas. No hay tiempo para Hay pensar. que trabajar. Y hay que Y meterse. trabajar. Y me dice, y yo me voy a ir ahora porque mi hijo está en Europa, se va a ir a Francia, Italia, Inglaterra, todo está recorriendo. ¿Y todo por qué? Porque trabajan bien, Claro. la esposa es doctora y están disfrutando. Entonces, no hay necesidad. Y otra cosa, que los paraguayos son muy trabajadores. Todos los paraguayos están allá. Usted no va a escuchar, Sí. nosotros no escuchamos que Claro, pues. que un paraguayo se le agarró, está preso por drogas. No se escucha, no se escucha que Ya. está preso. No sé, yo no sé de por acá que si se va a ir, no, pero allá el trabajador es bien trabajador. No, Ya. esa es la Eso sí, son muy virtud trabajadores. que tiene el paraguayo, que es Y se ayudan mucho la gente. trabajador. Sí, Son solidarios. Sí, muy Se solidario. encuentran ustedes los paraguayos por ahí. Sí, nosotros que tenemos un él es centro profesor. paraguayo Ah. en Nueva York. Hay una escuela paraguaya en Nueva York ¿En serio? donde tuve la oportunidad ¿Escuela estar. de qué es? Y es una escuela netamente de enseñanza de música, danza, guaraní, historia, geografía. ¿Y vos qué enseñáis, Juan? Enseñaba música. Enseñaba música. Vamos pues Milán Baracaja, Ay, pura pura Baracaja. por ahí, ponle Bueno. todo y ahí. Entonces, refere, Sí. música. todo hay que hacer, todo. Me decía un señor, te digo, ahora pues de nueva vez. Sábado para escuela paraguaya, domingo de arbitra, entre semana en Badapo. No, tenemos una escuela paraguaya ya que está subvencionada justamente por acá por el ministerio, paga los sueldos
de los profesores. Ah, entiendo. Y como le digo, enseñan guaraní, castellano, danza, música, historia, geografía. Ya. Y buenos profesores, porque la mayoría son también profesoras recibidas acá, que por motivos están allá. Después van allá. Y usted sabe que se formó la escuela paraguaya ya hace años. Justamente este 27 de septiembre, ya, si yo que cuando esté por allá, se va a hacer la cena. Sí. Y tuve la oportunidad de estar con ellos por 3 años, 3 o 4 años. Sí. Mira un poco que... Sí, pero ya por problema de tiempo. Yo en realidad todavía no tuve, no sé si la dicha, por decir así, ¿verdad? De viajar y de visitar los pueblos paraguayos. A pesar de que tengo muchos parientes también por ahí, por Nueva York y eso. Y hay otra cosa también, padre, que está el Centro Paraguayo, que siempre reúne a la gente. Y también están las instituciones, como la de Virgen de Cacupe. Entiendo. Sí, que siempre ahí va... lo que suelo escuchar que a un obispo, sí, siempre un va sacerdote cada año. para 8 de diciembre. Sí. El monseñor Cuquejo siempre, cada año. Ahora creo que va el monseñor Gabriel Escobar. De San Vicente. Sí, de San Vicente. Él está en el Chaco, parece, ¿verdad? Él está en Chaco, obispo del Chaco paraguayo. Ese, por ejemplo, siempre se hace la fecha en 3 partes. En White Plains, que es parte de Nueva York, pero un poquito más al norte, Nueva York, y en New Jersey. Ya. Bueno, así que la próxima me tienen que invitar. Claro, seguro. So we speak in English. Bueno, ¿y cómo andan con el inglés? No lleve defender. Por lo menos para entender. Para entender. Los hijos. Y para no caer muerto de hambre. Sí. Porque el español también es un segundo idioma ya. Sí. Aunque no quiera creerlo, el español se habla mucho. Se habla mucho. Sí. Mucho. Claro que hay estados que son muy... más cerrados. Muy duros, donde... No, es cierto, porque... Claro, es que ahí son también no sé cuántos estados se encuentran. Y no solamente, en Nueva York no solamente, aparte del inglés, habla español. Nosotros estamos en un barrio donde está lleno de chinos. Hasta chino ya aprendemos, tenemos chino, italiano, ruso. Sí, de todo. Y toda una colectividad que a veces nos encontramos y una mezcla de idiomas en un ratito. Entonces yo le digo a Teresa, de la guaraní, pero si tú estás mañana te muevo y te digo, y sí, bueno, así entonces estamos compartiendo este lindo momento y les agradezco, don Juan, doña Teresa, y sobre todo felicidades también por estos 40 años de matrimonio en este año 2024. Ustedes que ya están regresando de nuevo por allá por los Estados Unidos, pero lo lindo es volver también siempre. ¿Vuelven al Paraguay de vez en cuando? Sí, siempre venimos cada un año, tal vez cada 6 meses, pero siempre estamos. Y eso es lindo, sobre todo también para llevar gratos recuerdos, ¿verdad? Como siempre decimos, de nuestra nación. Visitando a familiares, amigos, compañeros de escuela, colegio, que siempre hacemos reuniones. Bueno, ahora ya me tienen que tener en cuenta cuando esté por allá. Voy a visitarle yo. Seguro. Ya la coñente, ya la ñe. Sí, ya entero. O sea, ya está hecha. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Le agradecemos a don Juan y a Teresa por este hermoso momento que hemos compartido. Y les dejo, como siempre, la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Ñande Upupue, Pupore.